Pero no queremos dejar pasar esta palabra, sino que quise traerla a la vida de ustedes para que la apliquemos. Una palabra de esta magnitud aplicada es una palabra exitosa en todo lo que hagas, porque Dios te va a llevar al éxito. Él te llevó al éxito. El problema es que nos traiciona la mente, nos cambia todo la mente. Cuando la mente te traiciona y el enemigo oye, entonces todas las cosas son transgiversadas y cambia todo el rumbo del propósito de Dios en tu vida. Fíjate algo que vamos a ver este día, que es algo relativamente fuerte, pero más que todo para despertarnos a lo que realmente somos. Somos hijos de un reino que no está en la tierra, aunque está temporalmente, porque Jesús nos enseñó que el reino de los cielos se ha acercado. Y si se acercó el reino de los cielos es porque Cristo vino a traer el reino a los que crean en su reino, y nosotros creemos en su reino. Pero realmente el reino está fuera de esta tierra, está en los lugares donde Dios tiene preparado para nosotros. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nos podemos equivocar. Pablo hablaba con Timoteo, porque Timoteo en cierta manera, aunque no lo menciona la Biblia, pero Timoteo estaba ciertamente tal vez desanimado, tal vez entristecido, no lo sé, pero Pablo fue o le mandó una carta hablándole que él debería de salir de ese lugar, debería de levantarse, Timoteo, porque un hombre de Dios o un hijo de Dios que está aplastado por las situaciones o circunstancias que ha vivido y se deja llevar por eso, va a vivir infeliz, va a vivir sin paz y sus triunfos nunca los va a alcanzar a ver porque no está conectado en el reino, sino está conectado en sus problemas. Y es donde Dios nos quiere llevar a entender cómo vive, cómo debe vivir un hijo de Dios para ser victorioso. Esa victoria no proviene exactamente de mí, proviene de Dios, porque el que triunfó sobre la cruz del Calvario y me hizo más que victorioso se llama Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Fíjese algo, y quiero mencionarles el título de esta palabra. Le pusimos por nombre escogidos para ser, o escogido para ser vencedor. ¿Qué es un vencedor en sí? Él es el que sabe llegar a la meta, o el que sabe llegar a un propósito, sea propio o sea de Dios. El hombre echa a perder los propósitos de Dios. El hombre, escúchalo. Y te lo digo en la Biblia. Dios escogió a un rey llamado Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Bueno, Saúl era un rey que Dios escogió y le dijo a Samuel: úngeme a Saúl como rey. Pero resulta de que Saúl le falla a Dios y no hace las cosas que Dios quería hacer. Entonces me doy cuenta de que el fallo del hombre hace que Dios se moleste, porque él dijo a Dios: me arrepiento de haberte puesto como rey. No era un arrepentimiento de pecado, sino era un arrepentimiento. Bájale poquito aquí al interior porque se ve mucho eco. O era un arrepentimiento de causa. ¿Por qué causa te puse? Si no era lo correcto, tal vez no mío, sino tuyo. Te equivocaste, te saliste del contexto de mi propósito. Entonces, ahí me da un entendimiento que nosotros nos podemos salir del propósito de Dios cuando Dios tenía un buen propósito, pero sin embargo todo puede resultar de nuevo cuando nosotros nos volvemos a meter en el propósito de Dios. Pensaríamos una cosa: la Biblia nos enseña que este hombre que recibió un consejo, tal vez estaba en una manera triste o fastidiada o cansado, no lo sé, Timoteo, porque es obvio por lo que dice la palabra, no que lo mencione la Biblia. Pero mira lo que dice la palabra en este caso. Dice en 2 de Timoteo 1:6. Vamos a ver ahí la palabra en el nombre de Jesús. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto le dice Pablo a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, pero preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí me estoy dando cuenta de algo que Pablo menciona, porque tal vez Timoteo había dejado apagar por situaciones no sé de qué tipo. El consejo es obvio: levántate, no estés ahí, sal de tu comodidad o de tu situación que estás, porque no debes de estar ahí. Tienes que cambiar la manera de pensar. Timoteo, al oír esto, Pablo le enseña que debe buscar la manera de avivarse por el Espíritu Santo, porque había tal vez una aflicción, que es lo que lleva al hombre a apagarse espiritualmente. Una aflicción, un problema, una situación familiar, una situación amorosa, algo que lo hace sentir menos y que se derrumba su vida porque tenía puesto todo en eso. Sin embargo, nos damos cuenta que Pablo nos enseña que hablar de cobardía es quedarse en el mismo lugar, es aceptar la situación y no moverse de ahí, y fracasar porque no quiere salir de la cobardía. Pablo le habló claramente al mismo Timoteo y le dijo: bueno, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Palabra de dominio propio es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros, como hijos de Dios, debemos saber dominar, tener control de nosotros mismos. Cuando no tenemos control de nosotros mismos, hacemos muchas tonterías. Hacemos conforme vemos, conforme oímos, conforme hablamos, cosas que tal vez se salen de un buen propósito de Dios. ¿Qué es lo que hacía Pablo con Timoteo? ¿O a dónde lo quería llevar? Lo quería llevar a un lugar de bienestar espiritual, primeramente, de bienestar moral, que es una de las cosas excelentes que debemos tener por causa de Cristo. Entonces Pablo, al decir esto, nos está enseñando a nosotros, por medio de lo que le dijo a Timoteo, que no podemos quedarnos en el lugar del enfriamiento por los problemas que tengamos. Los problemas no tienen nada que ver con la gloria que tiene mi corazón, que Dios un día me trajo a través del Espíritu Santo. Entonces, el problema, me doy cuenta de que apaga el fuego que yo llevaba dentro, porque me dejé llevar por esas circunstancias. Sin embargo, Pablo reitera y dice: tú sigue el avance del Evangelio, no te avergüences, porque a Timoteo lo menospreciaban porque era un joven, era un muchacho prácticamente. Pero el menosprecio, él lo recibía, lo aceptaba y lo abrazaba, y ahí es donde él caía en una situación de menosprecio. Tú y yo podemos menospreciarnos. Tú y yo podemos caer en situaciones que no nos dan una altura espiritual porque nos conformamos con la situación que estamos viviendo y no buscamos una respuesta. Dios nos muestra en esta escritura que es necesario volver a pedir el fuego, que es necesario salir de la cobardía y vivir en un tiempo de dominio propio, que el cual Jesús nos dio cuando nos salvó. El dominio propio hace que tú seas una persona templada, que las circunstancias no te muevan, sino que estés en el propósito de Dios que Él tiene para ti. Muchas veces pensamos: bueno, yo tengo propósitos en la vida. No es malo que tengas propósitos, pero siempre y cuando los propósitos estén en la voluntad de Dios. Si los propósitos no están en la voluntad de Dios, bueno, va a ser un fracaso que vivas así. Yo diría mejor: Señor, si esto es tu propósito, ábreme la puerta, pero si no es tu propósito, Señor, ciérrame todas las puertas, porque yo no quiero equivocarme. Puedes darle tantitos agudos aquí adentro porque se ve mucho, muy, muy raro. Por favor. Si nosotros vemos esto, la Biblia nos enseña que fuimos creados nosotros para hacer la voluntad de Dios. Escucha, creados para hacer la voluntad de Dios. No mi voluntad. Aunque yo tenga una libre voluntad, yo prefiero estar conectado con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no me deja equivocarme, no me deja fracasar. La voluntad de Dios me lleva a ser un vencedor, no un fracasado. Es importante saber que en esta palabra que vamos a escuchar, tú la apliques a tu vida y dejes de ser un humanoides fracasado. Y no porque lo seas ahorita o porque lo vayas a hacer, sino para que no caigas en ese cajón de fracaso
porque Cristo no te llamó a fracasar, te llamó a ser victorioso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, no retrocedemos a las cosas que Dios nos lleva a hacer, es importante comprender cómo podemos lograr el objetivo. Efesios 2:10 me dice lo siguiente. Dice, porque somos hechura suya, escúchelo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Antes de que tú nacieras, Dios preparó tu destino. Antes de que tú nacieras, allá el propósito estaba apuntado para que cayera sobre ti y ese propósito de Dios se cumpliera. ¿Cuándo es cuando no se cumple? Cuando nosotros de lo que Dios preparó de antemano no lo caminamos, entonces fracasamos. Fíjate una cosa, ¿cómo Dios se fija hasta en lo más mínimo detalle? Hace días fui a la Ciudad de México porque vi una camioneta en buen precio y me fui a comprarla porque la mía la quiero vender para comprar una más nueva, porque viajo mucho y quiero tener un poco, no que no esté segura, sino quiero que esté más nueva, es cosa que siento. Y fui a buscar esa camioneta, vi otra, y cuando ya iba a tratar una camioneta en la Ciudad de México, ya estaba incluso en el teléfono para transferirle el dinero. Entonces llega un pastor, amigo mío que andaba conmigo, Pastor Gerardo, y me dice, pastor, espere, deténgase, vamos a checar el número de serie. Yo siempre lo checaba, pero ahora se me pasó en la camioneta, el vidrio, en el tablero. Y a ver, dime la letra, es así, así, así. Cuando llegamos a esa letra, no coincidía con la factura. Pónganse abusados cuando compren carros, porque a mí me quitaron un tráiler por un número que le faltaba cambiado a un tráiler. Hasta el chofer lo metieron a la cárcel. Cuidado con eso. Y al ver eso yo, entonces no, pues no la compro, claro, ya me pasó. Y en ese momento digo, Señor, gracias porque tuviste cuidado de mí, Padre. Gracias, Dios. Yo no vine a fracasar tan lejos, sino tú siempre guardaste mis caminos. Cuando uno confía en Dios, hasta lo más sencillo, Dios está contigo. Entonces yo me vine contento porque dije, no compré, pero no me pasó nada. Y ahí vengo en el autobús que me aventé como 10 horas, me cansé mucho, pero llegué a Saltillo. En los días le digo al Señor, dame la camioneta, Padre, que necesito. ¿Cómo ves? Mira, pues la quiero más o menos así, no nueva, Padre, porque tampoco, no quiero llegar tan lejos, pero la consigo en Monterrey tan fácil, con tan pocos kilómetros y en buen precio. Y le digo, Señor, qué bueno eres, Señor, me conseguiste lo que yo necesitaba. ¿Por qué te platico esto? Porque cuando pones toda tu confianza en Dios, aunque los hombres quieran llevarte de paso, Él los frena y no te deja caer en los errores, porque Dios cuida de tu vida. Dice que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, y ese es el Dios mío y el Dios tuyo que te va a guardar siempre en el nombre de Jesús. La vida del cristiano que está basada en el Señor y que vive una vida cristiana realmente, porque hay cristianos que vienen a la iglesia, perdone que diga esto, pero es mejor para que usted y yo despertemos. Vienen a la iglesia para sentirse bien, para descargar el pecado. Pero cuando oye la palabra se goza, wow, qué palabra tan hermosa, pero allá afuera no la aplican, solamente la oyes. No somos hacedores de la palabra. Cuando seamos hacedores de la palabra, nosotros seremos en todo muy victoriosos, porque no venimos a un momento, venimos a una escuela para recibir y practicarla allá afuera y recibir la victoria cada vez que la hagamos. Cuando Dios nos enseña que somos hechura suya, me está mostrando algo muy importante, que yo no debo retroceder a las cosas carnales. Porque tenemos dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Cuando nos dejamos llevar por lo espiritual, nosotros triunfamos. Cuando nos dejamos llevar por lo carnal, nosotros vamos simplemente a salto de mata, tratando de hacer las cosas y fracasando. Yo siempre diré una cosa, mi hermano, y te lo aconsejo. Pon toda tu confianza en Dios y no nada más tu corazón. Todo lo que hagas, todo lo que tengas,
hasta tus mascotas, ponlas en manos de Dios. Porque yo me acuerdo que los hombres del Antiguo Testamento oraban por su familia y oraban por sus ganados, oraban por todo lo que tenían, porque todo viene de Dios y fuera de Él no tenemos nada. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando nosotros retrocedemos a ser simplemente humanos llenos de temores, llenos de situaciones que nos quitan la fe, nosotros no estaremos nunca como vencedores, sino como fracasados. Recuerda que Dios nos dio un espíritu de dominio propio, y el dominio propio, repito, es el que sabe controlar tus sentimientos, es el que sabe guardar tus disparos de malos pensamientos, el que sabe controlar que el enemigo no se meta en tu vida, sino que tú seas una persona que está basada y convencida en lo que ha creído, no en las cosas que tus ojos ven. Por eso la Biblia dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe, lo que quiere decir que no nos debe mover lo que veamos. Somos humanos, tenemos que ver, pero no todo lo que está mal o que viene como fracaso va a ser para ti hasta que tú lo abrazas y lo vives y no sales del error porque estás confiando solamente en ti. Algo muy, muy hermoso que quiero comenzar a hablarte, que es realmente una bendición. Cuando nosotros, o nuestra mentalidad debe ser como hijos de Dios, como hombres que tienen un Dios inconmovible, que tiene un reino que habita en ellos, que vive con ellos y puede vivir una vida de seguridad y paz, entonces nosotros podemos entregar a Dios nuestra confianza, nuestra vida, nuestros hijos. En esta tierra, ¿quiénes realmente somos? Nosotros nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo, nos dice la palabra. Ahorita te lo voy a leer. Pero la Biblia también me dice que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, difícilmente nos equivocamos. Vamos a Romanos 8:14 y mira lo que dice la palabra ahí. Dice, porque todos los que son guiados por... Ay, el hermano invisible está tocando, ¿eh? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Escuchaste? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Aquí voy a parar un poquito. Esto me refleja, me dice que yo no puedo vivir en temores. Por esa razón, cuando tus ojos ven las cosas contrarias en tu vida y tú te dejas caer en ese lugar, tú estás esclavo de nuevo de los problemas, esclavo de nuevo en las enfermedades, esclavo de nuevo en escasez económica. Nosotros no debemos ser ese tipo de personas. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y le voy a decir por qué. Yo he orado por mucha gente cristiana, pastores también, y los veo que tienen temores los cuales, digo, no es posible que tengan esos miedos. Si en Cristo somos vencedores, yo puedo orar por cualquiera, pero no es lo mismo juntar la fe y decir, Señor, bendícenos, Padre, a Él y a mí, creemos en ti, Señor, a que el otro llore porque está fracasado, porque no está confiando en Dios, porque no tiene la certidumbre de que es hijo de un reino, porque está viviendo como humanoide, porque no vive la realeza de su sentir, de su ser, de su salvación. Yo fui salvo para que Cristo me guiara en todos mis caminos. Yo fui salvo para vida eterna. Yo fui salvo para que mi vida esté anclada en Cristo, para que mi corazón confíe en Dios, para que mi vida no viva en tristeza ni en desánimo. Un cristiano que vive de esa manera no puede alcanzar la felicidad que debe tener, porque no es una persona que se conecta con Dios, sino se conecta con el problema. Y el problema solamente te hunde en las cosas que estás pasando. Tú me puedes decir lo que quieras. Pastor, es que usted no sabe que yo he estado enfermo por años.
¿Y eso te hace que no seas feliz? ¿Eso es tu felicidad? Si te dan la salud, mi felicidad está en tener a Cristo en mi corazón. No importándome lo que me esté pasando, esa es la conexión que debes de tener con Dios. No son las circunstancias, es la conexión con Dios. Quitémonos esa careta de ser hijos mediocres delante de Dios y hagamos justamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. No te esclavices de nuevo en las cosas de esta tierra. Dirás tú, pastor, pues estoy viviendo aquí. Sí. Si yo te doy el consejo y yo comienzo a abrazarte y llorar contigo tu problema, yo estoy siendo un mal guiador. Yo estoy siendo una persona que no te guía. En cambio, si yo te estoy diciendo, salte de ese cajón de sufrimiento, ponte en el lugar donde te pertenece, porque eres hijo de un rey. Eres hijo del Señor Jesús, eres creación de Dios. Él quiere unas buenas obras contigo. Él quiere que camines como Él quiere que lo hagas. Yo creo que te despierta un poco el Señor y comenzamos a ver las cosas de otra manera. Yo puedo salir de esta iglesia después de haber oído esta palabra convencido, pero me voy a enfrentar a los gigantes allá afuera. Esos gigantes van a tratar de aplastarme, y cuando traten de gracias Mario, mejor es que tú toques. Y esos gigantes van a tratar de aplastarte, pero tú no te vas a dejar, sino vas a vivir una vida plena en la conexión con Dios. Te voy a platicar porque hace días, cuando yo me quebré mi mano, 2 veces en mi vida, esa y una muy anterior, estaba yo en la mesa la primera vez y vino en mi mentalidad, comenzó a hacerme sentir fracasado, ya siendo pastor, comencé a sentirme muy mal y comencé a darle oportunidad al pensamiento. Vino el enemigo y todavía dijo, sí es cierto, así estás, porque estás haciendo esto. Y comenzó a hablarme como si él fuera Dios. ¿Y sabes qué hizo mi corazón? Se derramó en desesperación y angustia. No puede ser, sí, me he ido mal por esto. Y comencé a darle vuelo a la mente. Y comencé a sentirme realmente el fracasado, porque yo autoricé que viniera ese pensamiento. Y cuando yo autorizo, viene con todo el pensamiento. La mente es muy poderosa. Cuando la usas bien es poderosa, cuando la usas mal es poderosa. Pero yo la usé mal en ese momento. Pero siempre tengo una compañera a mi lado que se llama Maritoni. Me dijo, hey, despiértate, tú no eres eso. Levántate. Duré como 2-3 minutos en ese caos y me sacudí la cabeza. ¿Realmente qué me pasó? ¿Por qué permití que me angustiara tanto? ¿Por qué permití que cayera en ese error? Entonces me di cuenta una cosa, que cada uno de nosotros somos, fíjate una cosa, somos responsables de la manera que pensamos, porque tenemos un libre albedrío. Pero si la mente la usas para que Dios la controle, tu corazón para que Dios lo controle, y caminas bajo el propósito de Dios, wow, eres un victorioso. Ahora que me quebré la mano, vino el segunda crisis para mí, que yo no soy de esa persona. Yo no soy esa persona. Me vi la mano enyesada, me sentí con la otra toda tronada y dije, ¿qué voy a hacer? Ya no sirvo. Escucha, ya no sirvo. Oye, que me agarra una angustia. Me dio una crisis de nervios que jamás la había experimentado. Me sentía enclaustrado en una botella de vino, de esas como de vino que le ponen un corcho arriba. Así me sentí. Y comencé a llorar de vuelta. Me siento muy mal. No puedo estar así. Y comencé a llorar de desesperación.
una crisis de angustia, no sé cómo le llaman. Y dije, Señor, y viene mi esposa de vuelta, hey, tú no eres ese, salte de ahí, como si fuera mi pastora. Bueno, es mi pastora. ¿Y sabes qué hice? Me sacudí la cabeza de nuevo. Sí, es cierto. ¿Por qué me angustio tanto? En Cristo espero todo. Y levanté las manos y hasta me dolieron, pero gloria a Dios que me dolieron. Me dolieron porque sabía que mi Señor me iría a sanar. ¿Por qué platico estos ejemplos propios? Que podía reservármelos para mí mismo, pero son experiencias que viví y que cualquiera puede vivir en plena desesperación cuando la crisis de tu problema está grande. Te estiras los cabellos tal vez. Dame la respuesta, Dios. Pero a veces no hablamos a Dios, nos quedamos en el problema. Siempre va a haber un compañero, una compañera que te dice, hey, sal de ahí. Eso no es tu casa, eso no es el reinado que eres tú. Tú eres un hijo del reino. Cuando tú te quedas en el lugar de la fe, no hay situación, por más fuerte que esté, que pueda dejarte en la incertidumbre, en la inseguridad. La fe te saca la paz a lugares tranquilos, a lugares donde Dios da la paz. Cuando los apóstoles iban en la barca, se sentían desesperados. Hasta el mismo Jesús le dijeron, Jesús, despierta, ¿qué no ves que perecemos? Jesús se molestó ahí, me imagino. ¿Qué tienen ustedes, hombres de poca fe? ¿Qué no les he enseñado? Si tú te fijas en esta palabra, Jesús mostró a los apóstoles que en medio de la guerra, en medio de la tormenta, el único que nos da la paz es el que nos adoptó como hijos, se llama Jesucristo. Cuando Él nos adoptó como hijos, entonces nosotros debemos entenderlo, comprenderlo, cimentarlo, vivirlo y dar frutos de la seguridad que debemos de tener. Yo creo que a mí me pasó eso para enseñarme Dios cómo muchos pueden estar y comprender, pero sacarlos del error también, de que no podemos vivir así. Dios me mostró en muchas ocasiones cómo hacer mejor las cosas, cómo caminar mejor con Él. El mismo Espíritu nos da una bendición de entender que somos hijos de Él, porque a veces te habla desde adentro, hey, espera, no es así, cálmate, yo lo voy a hacer. No, espera, no, yo lo voy a hacer. Y somos tan aferrados a hacer lo que queremos que no esperamos el propósito de Dios. Y nos vamos de cabeza y nos golpeamos, nos sacudimos y volvemos a irnos de cabeza, porque no entendemos una guianza del Espíritu Santo. ¿Quién nos maneja desde el cielo si no es Dios? Dios está al pendiente de ti y de mí. ¿Sabes cuál es el mensaje de esta palabra? Que ya no te sientas derrotado, que ya no estés pensando que siempre te va mal a ti. Y hay unos sufrimientos bien equivocados de los cristianos. Es que a mí me tocó sufrir porque soy cristiano. Ese no es sufrimiento. Vamos a tener aflicciones por causa del evangelio, mas no por causa de la fe. Cuando ya no tienes fe, todo se va de cabeza. Es importante entender esto. Te voy a platicar una historia para que veas cómo le sucede a los humanos. Es obviamente por eso no la dejó Dios. El ejemplo de Elías, humano que Dios tenía en la tierra como un profeta para él, pero estaba también lleno de pasiones humanas como tú y como yo, lo que es el humanoide. El humano tiene las pasiones de llorar porque se le fue su hija,
porque se le acabó el dinero, porque se divorció, porque sus hijos no le hacen caso, por lo que tú quieras. Porque te acaban de decir que tienes diabetes. A los que le dicen así se vuelven locos. Ah, ya me voy a morir. Ya se ven sin eso. Ni se mueren ni nada. Pues cuídese. Ese es el miedo que tiene el que no tiene fe. Pero fíjate una cosa, vamos acá. Los temores también cayeron en los profetas. Y nos dieron un ejemplo para que nosotros no cayéramos en eso. Y fíjate cómo piensa Dios y cómo piensa el profeta. Vamos a la Biblia. Primera de Reyes 19:9. Primera de Reyes 19:9. ¿Puedes hacer la voz un poco más aguda? El que esté en el... Si puedes. Porque mi voz se está haciendo ronca. Dice así... Eso es grave, ¿no? Primera de Reyes 19:9. Dice así. Y ahí se metió en una cueva. ¿En dónde se metió? En una cueva. ¿Sabes qué quiere decir cueva? Es como estar desnudo. Cueva significa desnudez. Ahí se metió Elías. Y ahí se metió Elías en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ahí está muy bien, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Voy a explicarte en parte. Elías había matado a 430 profetas de Baal. Había visto descender fuego del cielo y consumió todo lo que era el holocausto delante de los Baales. Él lo vio. Él clamó y Dios descendió con fuego. Y él mismo mató a los 430 profetas. Pero se levantó la voz de una mujer llamada Jezabel y le dijo, así como hiciste con los profetas, así haré contigo. ¿Y qué creen que pasó? Elías se arremangó los pantalones y corrió al desierto y se fue a esconder a la cueva. Pregunta, ¿qué Elías no había visto cómo descendió fuego del cielo cuando él oró? ¿Qué no vio todos los milagros que Dios hizo en él? ¿Qué no estuvo Dios con él siempre? ¿Cuál fue el error de Elías? Dejó entrar los pensamientos que destruyen la obra de Dios y acaban con el mismo hombre. Elías corrió hasta la cueva. Meterse a la cueva quiere decir estoy desarmado, estoy desnudo, me van a matar. Desnudo quiere decir como estoy totalmente vulnerable. Aleluya. Pero Dios hoy te vino a decir a ti, Elías, sal de la cueva. A veces nos sentimos vulnerables a todo y huimos hasta de la fe porque creemos que no va a suceder. Elías huyó y se escondió. Pero cuando eso sucedió, dice la palabra de Dios que vino palabra de Jehová a Elías.
No dijo que Elías estaba, Señor, ven aquí, Señor. No, él estaba avergonzado, con miedo. ¿Qué me va a pasar? ¿Me buscan para matarme? ¿Qué lo hizo hacer perder la fe? Las circunstancias. Así nos pasa a nosotros. Las circunstancias te hacen claudicar, naufragar en la fe. Porque no nos hemos dado cuenta de la conexión que tenemos con Dios. Lo que quiere decir esta parte de la Biblia, que ahí nos muestra Dios el hombre poderoso de fe y el hombre vulnerable que se siente desarmado porque dejó entrar un pensamiento, una voz que le dijo: te voy a matar, Elías. ¿Qué le costaba a Elías decir? Señor, manda fuego y destruye a Jezabel. Pero ahí no pensó igual. Ahí pensó en salvar su pellejo y corrió. Entonces nos damos cuenta que nosotros pensamos igual. Cuando se nos ve en una situación difícil, lo primero que pensamos es saber cómo salvo esta situación. Y al último, cuando ya está bien crisis la cosa, Señor, clamo a ti, cuando debía haber sido la clamar desde el principio. La Biblia me enseña una cosa: para que tú seas victorioso, tienes que pensar como hijo de un reino. ¿Sabes de dónde vienes tú? ¿Sabes cuál es tu procedencia? ¿Dónde estabas tú antes? Te voy a decir una cosa. Yo siento, no lo dice la Biblia, que cuando Dios sacó al hombre del huerto del Edén y le dijo a los querubines que revolotearan las espadas y que sellaran la puerta del árbol de la vida, ahí nos quedamos afuera, que estamos aquí. Pero Dios nos enseñó que adentro de la puerta está glorioso, hay felicidad, ahí no hay lágrimas, ahí no hay dolor, ahí es todo gozo, ahí es toda abundancia. Entonces yo vengo de un lugar donde había todo, pero Dios me mandó a la tierra por alguna cosa y aquí estoy. Pagando no, porque Cristo fue el que pagó. Viviendo una vida en Cristo para poder llevarme de nuevo, que Cristo es la puerta, a llevarme y abrirme la puerta y meterme de nuevo en el huerto del Edén. Cuando yo haga eso, es porque en toda mi vida confié en el Dios de mi salvación. Dios no te va a quitar la salvación porque tienes miedo. No se la quitó a Elías, ni se la quitó a Pedro cuando lo negó. Pero no vives una vida plena, es a donde Dios nos quiere llevar. Ahorita te dice el Señor: ¿dónde estás, Elías? ¿Qué estás haciendo en la cueva? Si yo te di un poder desde el día del Pentecostés, te traje el Espíritu Santo porque es el poder, es tu guía, es el que te anuncia, es el que te guarda. La sangre te derrime, te quita el pecado. Entonces, ¿por qué razón tienes miedo? ¿Por qué te causan miedo ciertas cosas? ¿Por qué? Cuando tú debes de tener la seguridad que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Jehová permanece y está contigo donde quiera que tú vayas. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y eso lo leemos muy bien, pero cuando pasamos por el peligro, parece que todas nos van a caer a nosotros. Nosotros fuimos escogidos para vencer. Y te lo digo con todo el corazón. Yo no soy un derrotado. Tú no debes ser un derrotado. No porque estés batallando y eres un fracasado. Eres alguien que lucha contra las adversidades. Yo quiero enseñarte una parte de la Biblia, que cuando el mismo Elías se dio cuenta de que Dios venía en un silbo suave, está diciendo algo muy importante. Todas las tormentas que puedas pasar, no va Dios ahí. Pero cuando hablas con Dios, el silbo suave es como la paz que necesitas para que todo lo que viste tras de ti, eso se desfume y venga una paz absoluta en tu vida, porque lo vas a tener. ¿Cuántos viven ahorita una enfermedad que piensan que es el día de tu muerte? Que ya nada más estás pensando, ya hasta compraste en los funerales tu caja
con bonita madera, que se vea bonita, alfombrada, para que estés cómodo todo el tiempo que estés muerto. Vamos a morirnos un día. Pero lo primero que piensas cuando te pasa algo, me voy a morir. A mí me pasó. Cuando yo iba cayendo en esa altura dije, bye, voy a volar. Caí de pura espalda y cabeza. Y luego me sentí que estaba vivo. Dijo, no, no estoy muerto, estoy vivo. Pero el pensamiento te hace siempre ir más allá. Porque lo que quiere el pensamiento, unido con el Satanás, es quitarte la fe. Fíjate una cosa. Un día estaba yo con unos hombres muy malos, muy malos. Digo, me los topé, no que yo anduviera buscándolos. Y dije, Señor, estos hombres me pueden matar, pero tú los vas a matar a ellos si se ponen bravos. Yo lo que hice fue sacar la espada de la palabra. Hola, ¿cómo están? Y luego les aventé a Cristo. ¿Saben que Cristo los ama? ¿Saben que Cristo los quiere salvar? ¿Saben que un día Cristo va a volver por la iglesia y tú puedes ser la iglesia? ¿Sabes qué hicieron los malos? Se hicieron chiquitos. Y comenzaron a llorar. Yo saqué el poder, no saqué el miedo. Si saco el miedo me dan con todo, pero saqué el poder. Cuando tú caminas con el poder y practicas con el poder, Dios te va a sacar siempre como victoria. ¿Sabes por qué? Porque Cristo tuvo la victoria en la cruz del Calvario. Yo me quedo sorprendido con mucha gente que es tan valiente. Conocí un misionero hace muchos años que fue a la casa con un ángel de Dios. Yo tenía una enfermedad que se llamaba fiebre reumática avanzada. Si hay un doctor más o menos se da cuenta de lo que es. Yo pude haber muerto del corazón. Y un día llegó ese ángel de Dios a mi casa, nadie lo invitó. Simplemente llegó y dijo, yo soy un ministro del Señor y quiero bendecirlos. Venía vestido de militar, con un jeep como militar. Y mi papá era muy buen hombre, es muy buen hombre, está vivo en el cielo. Él dijo, no, mi hermano, aquí hay cama donde se acuesta. ¿Tiene donde? No, yo voy de paso. Venga, acuéstese, aquí hay cama, aquí hay comida, venga, es su casa. Dios me mandó ese ángel. ¿Por qué platico esto? Porque así como tú puedes enfrentarte a lo malo, Dios te manda lo bueno para ayudarte a ti. Ese hombre era un ángel de Dios. En una noche Dios me sanó. Me dice estas palabras, Samuelito, dice, tú estás enfermo, ¿verdad? Digo, sí, estoy enfermo, pero pues tengo fe que Dios me va a sanar. Dijo, he venido para sanar tu vida a través de Cristo. ¿De veras, hermano? Sí, eso vine. Dios me mandó, yo tenía 16 años. Dios me mandó. Ore por mí, hermano. Yo tengo fe que voy a sanar. Yo me tenía que envolver una cobija en mis piernas porque eran unos dolores terribles en mis piernas. Parece que me estaba como helado así mis pies, mis dos rodillas. Y lo único que dijo ese hombre, dijo, Señor, tú me mandaste a la casa de este siervo, porque es tu siervo. Él me mencionaba siervo desde aquel entonces. Es tu siervo. Yo te pido que lo sanes ahora milagrosamente. Hermano, el otro día no volví a sentir hasta la fecha esos dolores. Lo que te quiero decir, que yo me conecté con Dios. Dios te manda gente para que tú hagas lo bueno, en las cosas malas los conviertas y en los buenos recibas las buenas bendiciones del Señor.
Y yo creo que esta tarde fue un poco diferente la palabra de la mañana, aunque es las mismas citas bíblicas, pero siento que esta mañana Dios está haciendo algo muy especial en tu vida. Algo que Dios va a sacarte de esa cueva que tú hace tiempo tenías problemas, que tú hace tiempo habías abrazado y pensaste que nunca podías salir, porque estabas pensando muy humanoidemente. Pero hoy Dios te dice: despiértate, Elías, ¿qué haces ahí en la cueva? Hoy vengo a decirte que yo soy tu Dios. Levántate y haz mi propósito en ti. Deja de estar viviendo como los más desdichados de la tierra. Es que usted no sabe, pastor, estoy enfermo. No me digas eso, porque Dios sabe lo que te está pasando a ti y a mí. Yo le he dicho a Dios: Señor, sáname en su totalidad. Hace días que estaba por allá en la montaña. Sáname en su totalidad, porque tú eres mi Dios. ¿Y si no te sano, no me adoras? Sí, sí te adoro, pero pues tú tienes todo para sanarme. Bástate mi gracia, te voy a decir lo que le dije a Pablo. Porque cada vez que me dices esto, yo me acerco a ti para abrazarte. En tus debilidades se perfecciona mi poder. Y yo te quito tu dolencia. Cada vez que tú me hablas, yo vengo contigo. Entonces, si tú estás enfermo, entonces dile que esta enfermedad me sirve para tratarme cada día con el doctor general de doctores, el Dios eterno. Y voy a ir con él: Señor, aquí estoy. Y el problema que tengas no lo veas como problema, sino como la oportunidad. Señor, aquí estoy, mira, está pasando lo mismo. Manifiéstate. Ya deja de sufrir. Yo creo que Dios nos habla porque nos puso un ejemplo muy vivo, que es Elías. Así pensamos nosotros. Tenemos miedos, pero hoy Dios nos vino a decir: sal de la cueva, quítate los miedos. No pongas tu mentalidad en la enfermedad que tienes, porque yo soy tu Dios, yo te puedo sanar. Y luego cuando no te sana Dios: no, pues no me oyó. ¿Quién dijo que no te oyó Dios? Dios no está sordo. Es que se tarda mucho. Déjalo que se tarde. Entre más se tarde, más se agarras. Y Dios se sacia de los hombres y mujeres de fe que aún sin recibir la respuesta están creyendo en Él, diciendo: Él es el Dios vivo, el único Dios verdadero. ¿Qué tiene que no me sane? ¿Qué importa? Mientras yo me siente hijo del reino, lo demás, Él tendrá su día para cambiar todas las cosas. Quiero leerte una parte de la Biblia. Ya voy a terminar, pero quiero que vayas a Isaías 46:9. ¿Cuántos creen que vienen de un reino glorioso que los mandó a la tierra y aquí nos tiene? Te lo voy a comprobar con la Biblia. Yo no sé de dónde venimos, pero sé que venimos de algún lugar donde nos habían preparado este tiempo. Dice la Biblia así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice el Señor. Lo que está diciendo: lo mismo que hice en el pasado, soy el mismo Dios ahorita y el Dios del futuro. Así es que lo mismo que les hice a los hombres, lo mismo te voy a hacer a ti: bendecirte, ayudarte, sacarte adelante, hacerte sentir victorioso. Tú no eres derrotado, tú eres hijo de un rey. Y te dice más cosas, dice enseguida, dice que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dijo el Señor. Entonces, recapitulando esto, tú tienes tus propósitos,
Pero ¿cuáles propósitos quieres? ¿Los tuyos o los de Dios? Aleluya. Entonces, si Dios va a hacer algo contigo, para ir cerrando esto, te está diciendo: yo voy a cumplir en ti lo que yo tenía preparado para ti. Fíjate una cosa, Elías me quiso estorbar, pero yo fui a la cueva y le dije: ¿qué haces aquí, Elías? Tengo miedo, salte de ahí. ¿No crees que Dios nos vino a decir hoy: salgan de la cueva porque los voy a bendecir, voy a cumplir mi propósito en ustedes, dejen de estar miedosos? Todo da miedo. ¿Irá a estar bien? ¿Mi futuro tendré dinero? ¿Tendré trabajo para el año que entra? Todo es temor. Cuando Dios dice: no te apures por el día de mañana, porque todos los días tienen su afán. Los pajarillos ni siembran ni cosechan y comen todos los días. Lo que te está diciendo es que yo soy quien controlo tu futuro. Cuando yo descanso en eso, entonces yo fui nacido para vencer. Pero cuando yo descanso en el miedo, yo soy un derrotado. Te voy a decir algo: si Dios me dice que desde el principio tenía el plan para ti, que Él es Dios y que ordenó las cosas, y que desde antes de que formara el mundo tú ya estabas con Él, y que antes de que tú vinieras a la tierra te conocía, porque dice en la Biblia, en un salmo: tú me conocías desde el vientre de mi madre. ¿Qué quiere decir? Esa vida ya la conocía Dios desde antes, porque es Dios. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Por más que brinques y saltes, te sacaré de la cueva y harás lo que yo te diga, porque yo soy el que ordeno, dice el Señor. Yo soy el que hago que se cumpla lo que tengo para ti. Es que por más que te escabullas, aunque te agaches, te va a caer el rayo de la bendición o de la muerte. Recuerda esto, que tu origen ya era bendición, y debes sacar y tener más bien la mentalidad de escogido de Dios, protegido, y de un hijo que lo escuchan en el cielo cuando ora. No bajes tu mirada a la tierra, más bien pon tus ojos en las alturas. Yo me pongo a pensar en David. Yo quisiera ser como David, pero mejor quiero ser como Jesús. Pero vamos a ver a David. David siempre fue un buen guerrero, súper guerrero, y siempre tenía enfrente a sus enemigos. Pero él tenía la seguridad de que Jehová estaba con él, que Jehová le daría la victoria. Aunque vieran 50,000 hombres y ellos fueran 30, Dios le daría la victoria, porque él confiaba en el Dios de los ejércitos. Yo tengo muy en la memoria este versículo de Salmos 4:8, porque yo lo decía de chiquito y ahora lo comprendo. David estaba frente a los filisteos y David tenía sueño, se iba a dormir. Y dijo: oye, Jehová, hoy te pido en estas palabras en español, yo quiero que vengas esta noche, porque voy a descansar en paz, me voy a acostar en paz, y así en paz me voy a levantar, porque el que me protege eres tú. Y te lo voy a decir como dice la Biblia: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar como ¿otra vez? Entonces no tenga miedo, confiado. Cuando se levanten los filisteos contra David, que estaba dormido, ya se habían levantado, yo creo, ángeles a tronar, a destruir a los, si así fuera. Pero David se acostaba a dormir. Lo que quiere decir Dios: confía en mí, aunque tus enemigos estén haciéndote acechanza enfrente de ti, confía en mí, yo soy el que te doy la victoria. Por eso la palabra es: fuimos escogidos para ser vencedores.
Imagínate un David: Señor, tengo harto miedo. Están enfrente de mí los filisteos, Señor. Que no me vayan a encajar una flecha. Imagínate un David así. A veces estamos nosotros: Señor, que no vayan a venir a hacerme daño, Señor. Voy a perderlo todo. Ya estás anticipándote y te va a suceder, lo vas a perder todo. No vas a ganar nada, vas a fracasar, porque tu confianza no está en Dios, sino en tus ojos están en tu problema. Y va con lo último. Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Que nos qué? No dice que nos va a bendecir, que nos bendijo ya. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde estamos sentados? No. ¿Dónde estamos sentados? Estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Sabes qué son los lugares celestiales? Donde no se ve, no te puedo ver, pero ahí estoy sentado. Es donde está como un espacio entre mi hermana y yo. Esto es un lugar celestial donde no se ve nada. Yo estoy sentado en ese lugar con Cristo. Entonces, si estoy sentado con Cristo, ¿por qué en la tierra tengo miedo? Porque en la tierra no estoy seguro de que Cristo me está viendo, ni que Cristo me va a sacar, porque estoy viendo lo que veo. Por eso la Biblia dice: no caminamos por vista, sino por fe. Ay, ahí vienen los problemas. Levántate y ponte a orar. Te digo una cosa: vienen cosas tan gloriosas si tú caminas como un hijo del reino, que no va a haber cosa difícil frente de ti que no venzas. Que yo sepa, en la Biblia no me menciona un Dios que los entregó al enemigo solamente cuando fueron desobedientes. Pero cuando fueron obedientes, Dios siempre les dio el triunfo, la victoria. Aunque los ejércitos contrarios eran más fuertes que ellos siempre vencían. ¿Por qué ahorita Israel en la actualidad? ¿Por qué no lo pueden vencer? ¿Por qué tienen los mejores armamentos? ¿Por qué voltean a ver a Israel y lo ven con miedo? Porque Israel es la niña de los ojos de Dios. Él tiene una victoria. Pero el Israel terrenal, el territorio israelita, no determina el Israel general, porque nosotros somos el Israel de Cristo. Él nos injertó en el olivo original. Entonces el israelita no tiene por qué tener miedo, porque tiene un ejército glorioso que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice la palabra de Dios: Él es la victoria tuya. Él es el Dios de la victoria. Nadie va a quedar vencido cuando confía en Dios. Yo creo en Jesús. La Biblia me sigue diciendo: y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto me menciona porque Cristo es el que me presenta delante de Dios sin mancha y sin arruga. Cuando Dios me está mencionando esto, me dice: Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo está eso? ¿Dónde estaba yo? Si el mundo no estaba fundado, yo ya existía. No me voy a meter en problemas, ni me voy a meter más allá, porque me meto en problemas con Dios. Pero yo sé que existía yo, y vine a la tierra como vino el Hijo, y nos dejó aquí, y pecamos por causa de Adán y Eva. Pero Él tuvo tanto amor que dijo: es que no los puedo dejar ahí, los amo mucho, son mi creación. Oye, Jesús, quiero que bajes a la tierra y mueras por todos ellos como el cordero
que yo envío a la tierra. Amén, Padre, yo voy. Baja el Hijo, muere en la cruz, derrama su sangre y me da redención. Entonces, cuando yo vine y pequé por causa de Eva, Él tuvo misericordia y tiene misericordia y me regresa de nuevo con Él cuando yo muera o cuando Cristo venga por la iglesia. Y lo que me está diciendo, porque desde antes, cuando estabas conmigo, yo te amaba, pero tú fuiste a la tierra, fuiste destinado a ir a un propósito a la tierra. No sabemos, el día que estemos con Él nos vamos a dar cuenta de todo este rollo. Ahorita no te preocupes por pensar eso, pero ya estamos aquí, ya estamos salvos. Ahora lo único que pide Dios, confíen, confíen. Yo les vine a decir, salgan de la cueva miedosos. Ya no estés pensando en el documento del carro. Piensa en mí para que el documento del carro se pague. Anticípate a buscar a Dios antes de anticiparte a pagarlo. Que a veces somos tan cumplidos que se vence el día último y el día 15 ya estamos pagándolo, porque tenemos miedo de no tener el dinero el día último. Y en eso se preocupa Dios también. Se preocupa Dios. Te dije de mi camioneta. Yo no estuve, oh Señor, ten misericordia de mi camioneta. Yo confié en que Él me iba a dar algo. Porque los que confían en Jehová recibirán ¿qué? ¿Y qué significa la nueva fuerza? Mejor estado, mejor respuesta, mejor solución que la anterior sin fuerzas. Dios hoy te da esto. Termino con este versículo. Quiero que pensemos en algo muy extraordinario. Me faltó el versículo 5, te lo voy a leer de Efesios, perdóname. Dice, el amor, dice, delante de Él, en amor, perdón, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿cómo? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que no todos se van a ir. Los que creímos en Jesús nos predestinó, a todos predestinó, pero no todos llegaron a Jesús. Nosotros que llegamos a Jesús estamos conectados con Dios. Estamos desde el reino hasta acá en una conexión directa para ayudarnos a salir adelante. Y no es más que una comprobación de lo que dice el Salmo 121. Con eso termino. Fíjate lo que dice el Salmo 121. Dice la palabra así. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Y se pregunta el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo creo que nosotros ya no nos preguntamos. Nosotros sabemos que no, viene de lo alto. Porque no, ya conocemos que viene de Dios por causa de Cristo Jesús. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Dice, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dale un aplauso al Señor. No cabe ninguna duda que la palabra de Dios siempre es hermosa y llega en el preciso momento. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo con alguien más. Y si en tu corazón está el deseo de dar una ofrenda para esta iglesia, a continuación te dejo la información para poder hacerlo. Esperamos que tengas una bendecida semana y nos vemos en la próxima transmisión.